Estamos en comunicación con Diego Galvalici. Diego es un politólogo uruguayo, es politólogo uruguayo y es especialista en política internacional. Diego, buenas tardes, un gusto en saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos con Oíd Mortales Radio, con lo que queda del día. Buenas tardes, noches, por este lado del charco, como se dice acá. Espero que estén bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por atendernos. En principio, bueno, queríamos charlar unos minutos acerca de cómo quedó la política uruguaya. Sabemos que ayer se realizaron las internas partidarias y las principales fuerzas eligieron a sus candidatos para las elecciones presidenciales de octubre. Sí, efectivamente, ayer se realizaron las elecciones internas, que a diferencia de Argentina, aquí no son obligatorias, Bien. como sí son las elecciones generales. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera, no solo son elecciones internas, sino que nos dan una idea de lo que va a suceder en las generales de alguna manera, Sí, señor. y de lo que podría suceder en el gobierno que sigue. Uh-huh. Es decir, como un panorama general, se puede decir que de alguna manera ganaron los candidatos de centro. Bien. Por lo que no se espera ninguna ruptura en temas de políticas o programas en el próximo gobierno, ya sea que se decante la balanza para el actual gobierno y su continuidad, que es Álvaro Delgado, que fue el que efectivamente ganó las internas, o que la balanza se decante por algún opositor. Ajá. Que en este caso el más fuerte es Yamandu Orsi, del Frente Amplio, que gobernó en el anterior periodo 3 veces. O sea que estamos esperando un poco más de lo mismo, Claro. que aquí en Uruguay se considera algo bueno, incluso te diría. Claro. En tanto a la votación, como no son elecciones obligatorias, y quizás por el frío o porque, no sé, la participación fue baja, aunque esto, en contrario de lo que se entiende popularmente, no es necesariamente algo malo, habría que verlo. Ajá. Porque una participación baja puede significar que está todo bien y que la gente no está interesada en participar, y eso es bueno. Pero bueno, habría que verlo un poco más adelante y cómo se decanta. Está bien. Según lo que leía hoy, había cierta sorpresa o por lo menos había se lo destacaba particularmente a la cantidad de votos, al caudal de votos que recibió Yamandu Orsi del Frente Amplio. Sí, de alguna manera sí. Algunas encuestas daban una diferencia importante, es verdad. También tenía el respaldo de los sectores más importantes del Frente Amplio. Ajá. Así que de alguna manera puede ser que era algo también un poco predecible. Predecible. Incluso te diría que no es tan, digamos, algo tan llamativo, porque incluso la fórmula se integra por la que perdió y el que ganó, a diferencia del Partido Nacional, que ya hay una cosa un poco más nueva, ¿no? Así que se puede hablar de cierto continuismo, que en este caso, en el Frente Amplio, debancó para lo que es el centro, y de vice quedó la que era un poco más de izquierda, que era Carolina Cose, la actual intendenta de Montevideo. La actual intendente de Montevideo. Ya que estamos hablando del Frente Amplio, ¿cómo resultó la experiencia del intendente salteño Andrés Lima? Y bueno, depende cuáles eran sus intenciones, porque yo creo que Andrés Lima, de alguna manera, no estaba esperando ganar la interna del Frente Amplio, sino que posicionarse con un caudal de votos un poco importante como para ganar cierto espacio en el Frente Amplio. Que bueno, me parece que quedó un poco corto, ¿viste? Porque votó alrededor del 3%. Un 3% de los votos. 3%. Un 3% de los bastante bajo. Un 3% de los votos de los Frente Amplistas. Exactamente, claro. Lo que se podría considerar un poco bajo, que quizás si hubiese sido el 10% sería ya otra cosa, ¿viste? Bien. Pero bueno, eso depende tanto de lo que la intención de él detrás, ¿no? Bien, perfectamente claro. Ahora, uno tiene, cuando repasa cuáles son las expresiones políticas principales, se acuerda de los blancos, el Partido Nacional actualmente en el gobierno, el Frente Amplismo, que ha tenido sus presidencias con Tabaré Vázquez, con el Pepe Mujica, y el Partido Colorado, que
ha quedado un poco deslucido, pero que decía el candidato elegido, somos coalicionistas por excelencia, como anticipando desde ya que su aparato, lo que era antiguamente el Partido Colorado con esa presencia fuerte que tenía, estaría a disposición del Partido Nacional, del Partido Blanco, ¿es así? Efectivamente, Ajá. quizás aquí en Uruguay, en las elecciones pasadas, se configuró un espacio que puede ser algo parecido a lo que es o lo que fue Juntos por el Cambio, ¿no? Mirá Una vos. coalición de distintos partidos Bien. que viran desde el centro a la centro-derecha y que son, en términos reales, un solo partido, ¿viste? Bien. O una coalición de partidos. También eso es el Frente Amplio también, o sea que no es Claro, algo exacto, un poco raro exacto, acá en Uruguay. exacto. Porque el sistema electoral un poco también incentiva un poco eso, así que es algo predecible. Uh-huh. Y bueno, el Partido Colorado, lamentablemente, o para ellos, no se pudo recuperar desde la crisis del 2002. Claro. Pero bueno, de alguna manera todavía están en el gobierno, se puede decir que es un logro importante. De alguna manera están en el gobierno, perfectamente, perfectamente. Ahora, con este panorama, la balanza queda inclinada hacia Álvaro Delgado, el continuismo, digamos, el candidato de oficialista del Partido Nacional. Yo creo que sí, por un Bien. tema de presencia de lo que fueron las elecciones pasadas, y Bien. salvo que Ojeda haga la elección fuera de lo común. Ajá. Se espera que el referente de lo que es la coalición hoy en día va a ser Álvaro Delgado, Uh-huh. eventualmente, sí. Perfecto. Que bueno, es un candidato moderado, muy asociado a lo que fue la gestión de gobierno. Exacto. Y que no plantea ninguna ruptura mayor de lo que ya viene haciendo la coalición de gobierno en este 4 años y medio de gobierno, efectivamente. Perfecto. Claro. Diego, Luis Santana te saluda acá, compartiendo la mesa con Guillermo en lo que queda del día. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, un gusto. ¿Cómo va? Diego, quería preguntarte puntualmente por la figura de José Pepe Mujica. ¿Cómo está hoy Mujica en el escenario político electoral uruguayo y qué incidencia tuvo su figura, si es que la tuvo, en estas elecciones? Bueno, actualmente Mujica apoyó a la candidatura de Orsi por circunstancias de salud y también de su edad. No está bastante activo. Claro. Ya tiene 80 y largos años y con eventuales problemas graves. Está con un tratamiento, ¿no? Decidir, bastante difícil. Efectivamente, sí, es una situación muy difícil, pero con su energía de siempre ha intentado participar en la campaña también, ¿no? Con lo que puede, tanto él como Topolansky. Ajá. Claro. ¿Y esa participación moderada o limitada de Mujica tuvo incidencia en el resultado? ¿Tuvo algo que ver ahí? Yo creo que a esta altura ya hay un recambio generacional, que los dirigentes anteriores ya no influyen tanto como influían antes. Bien. Pero sí, siguen siendo referentes nacionales, regionales e incluso globales, ¿no? Yo parte de mi vida la vivo en Europa y cada vez que menciono Uruguay, incluso en países súper extraños, me mencionan a Mujica, ¿viste? Así que sigue siendo una figura de peso. En todos lados, sí. Perfecto. No, increíble. Yo me cruzaba incluso en los Balcanes, gente de Serbia que conocía quién era por un documental que hizo un serbo sobre Mujica, ¿viste? Claro. Cosas que son... Claro. Bueno, contanos, Diego, cómo se ve la Argentina desde Uruguay. Hoy conté la infidencia de la charla previa a la charla de producción. Esto que me decías, la política argentina es un poco rara. ¿Cómo se ve la Argentina y cómo se ve también en función del Mercosur? Sabemos que desde Uruguay se ha tenido un poco una mirada crítica al corset que ha resultado el Mercosur, y bueno, hoy con estas tensiones que han aparecido entre el Milei y Lula, los socios más importantes del bloque. Claro. Guille, le decimos a Diego que opine libremente o le pedimos comprensión y consideración. No, de ninguna manera, adelante, métale. No nos des tan duro. No, tranquilo, Claro, digo. mirá que es una pregunta de riesgo esa, ¿eh? No importa. ¿Cómo ven a la Argentina desde Uruguay? Bueno, vamos a ver qué viene. Metele tranquilo. Es un tema, bueno, polémico, complicado, pero primero te quería decir que el Uruguay generalmente miramos para afuera y nos vemos un poco que
nosotros somos un país estable en este continente un poco turbulento, ¿viste? Exacto, sí, señor. Y no solo un continente turbulento, sino un mundo turbulento. Y eso, bueno, de alguna manera se puede decir que es un poco así, porque Uruguay en los últimos quizás 20, 25 años no ha sufrido grandes transformaciones en temas institucionales o grandes cambios en el sistema de partidos que en toda la región se están viendo y también en Occidente, evidentemente, ¿no? Así que miramos un poco para afuera y nos preocupa un poco lo que vemos, también por nuestro tamaño, ¿viste? Que es un país muy pequeñito y que depende mucho de lo que pasa afuera. Claro, pero Uruguay no ha tenido, Uruguay no ha tenido los outsiders que ha tenido como tiene la Argentina actualmente en el poder. Efectivamente, ha habido intentos de outsiders en las elecciones pasadas, candidatos disruptivos se le podría decir, y en estas elecciones quizás surgen algunos, pero yo creo que ya no, porque no es algo que paga aquí. Claro. Así que quizás puede surgir alguno más adelante, pero por lo menos en esta elección me parece que es algo que ya se puede descartar. Pero sí, se están viendo candidatos outsiders, no solo en Argentina, sino en todo el continente y, como te decía, todo el planeta casi. Exacto. Así que bueno, es algo particular de la democracia uruguaya que todavía sigue siendo estable y predecible. Algunos dicen que para bien y otros que para mal. Pero eso ya depende del punto de vista que lo mires. Bueno, contanos, ¿cómo se ve la Argentina desde allá? Hoy tenemos un candidato disruptivo en el poder y ¿qué imagen genera en Uruguay? Mira, en principio se ve la Argentina con preocupación, pero no es una preocupación como la que podría haber antes en el 2000, por ejemplo, ¿viste? Porque el Uruguay hoy en día ya está económicamente bastante, no desvinculado, pero sí no depende tanto de lo que es Argentina y Brasil. Bien. Entonces se mira con preocupación para afuera, pero quizás no tanto como antes, ¿viste? Que todo lo que pasaba ya sea en Brasil o en Argentina nos repercutía absolutamente. Entonces ahora decimos, bueno, mirá que está pasando esto, una situación muy complicada. La Argentina no solo de ahora, sino ya desde no sé ni cuánto recuerdo de que estamos hablando que la Argentina está complicada, qué va a suceder. Y más de algunos problemas eventuales, como temas del puente y cosas así, no ha repercutido demasiado. Interesante. Así que te diría con preocupación, pero no tanto tampoco. Bien. Perfectamente. Bueno, comentabas recién que vos vivís parte de tu vida en Europa, y Europa sí ha sido origen, ha sido usina de muchas novedades últimamente, especialmente por estos vientos de derecha, incluso de ultraderecha, bueno, como el caso de ayer en Francia. Las elecciones legislativas, las elecciones del Parlamento Europeo del 9 de junio dejaron una posibilidad que decía una posibilidad de ir hacia la derecha que aparentemente no cuajó. ¿Cómo lo estás viendo a este proceso europeo? Y el proceso europeo yo creo que se encuadra en este panorama más histórico del presente, de lo que es la aparición o la emergencia de lo que se puede denominar como esta nueva derecha, ¿viste? Bien. Que bueno, se puede decir que empezó en Inglaterra con el Brexit, después se fue hacia Estados Unidos con Trump, y después se ha expresado cada vez con más fuerza en Europa, con distintas expresiones, como puede ser Meloni en Italia, Viktor Orbán en Hungría, la incipiente Le Pen y también en Alemania con la Alternativa para Alemania, movimientos que están empezando a agarrar fuerza en Europa y generan cierta preocupación porque son nuevos, nuevos pero no tan nuevos por eso mismo, porque Europa ya ha tenido movimientos de derecha radical en el siglo XX que bueno, terminaron muy complicados también se teme un poco la vuelta de eso, ¿viste? Hay que ver, porque tampoco es lo mismo lo que fue la derecha del siglo XX con lo que es ahora, ¿no? Habría que ver, pero sí, con preocupación. Pero bueno, hay un problema en Europa estructural, que la gente se está decantando de estos movimientos y que por lo menos están poniendo agendas nuevas. Todo lo que tiene que ver con el tema inmigratorio, que es un problema en Europa, el tema económico, que cada vez las cuestiones económicas están peor en Europa, sobre todo desde la recesión del 2008. Y bueno, ahora con el tema de la guerra y todo eso que ha generado altos costes de vidas, se está empezando a cultivar un escenario un poco complejo que lo que se puede predecir es que estas derechas se sigan consolidando de a poquito, pero
pero sí consolidándose. Claro, cuando vos decís los problemas económicos en Europa, si los traducimos a los términos sudamericanos, estamos hablando de abismos de diferencia. Sí, pero también en Europa hay otros problemas que en Latinoamérica no tenemos. A ver. Es verdad que el tema, que la economía allá sigue siendo más estable, Sí. pero siempre es relativo, ¿viste? Si vos te acostumbraste a vivir muy bien, claro, donde vivías un poco mal, ya te tenés vas a problemas. sentir, Exacto, exactamente. Exactamente. Sí, se entiende. Y bueno, se entiende. los precios de la energía han subido muchísimo en Europa, los Sí. precios de los alimentos, hay cada vez más desempleo. Obviamente el panorama no es lo mismo que Latinoamérica, pero Claro, por eso, vos sí decís se hay está más complicando. desempleo, hay más desempleo. ¿Qué es un índice de desempleo europeo? Y depende en qué parte, pero Claro. hay países como España que tienen un desempleo alto, después otros países como Alemania que tienen un desempleo más bajo, pero incluso desde la guerra y desde la recesión del 2008, estas cifras han ido aumentando. Bien. Aunque bien. bueno, la aparición de la extrema derecha no se explica solamente por el tema económico, Ajá. sino que empiezan a jugar otros factores, como es el tema de la migración, El de la migración o el especialmente. tema de la... Exactamente, porque Ahora, nosotros no tenemos este problema... El tema de la migración, ¿por dónde pega? ¿Pega por el lado laboral, por el lado de ¿vienen los inmigrantes a robarme el trabajo? ¿O A no ver, necesariamente? yo creo que es una cuestión más cultural que otra cosa, porque nosotros en Latinoamérica tenemos mucha migración entre países. Aquí en Uruguay hay mucha gente, pero nosotros tenemos otro tipo de concepción de lo que es nación y nacionalismo. Sí, sí. Nosotros nos llamamos de alguna manera nacionalismos cívicos o nuevos nacionalismos, los nacionalismos que nacen sobre todo con Estados Unidos y que se considera que cualquiera puede ser ciudadano de Latinoamérica, no importa si tú eres de origen europeo, de origen africano, Exacto. de origen chino incluso. Cualquiera puede ser uruguayo o argentino, Sí, pero sí. Europa tiene este dilema que es quiénes somos nosotros, ¿no? Y al ser países muy antiguos de alguna manera, Exacto, con exacto. una noción de nación muy arraigada, no es tan permeable la idea de nación. Bien. Y bueno, está ese problema más cultural, me parece a mí, pero también se conjuga con otros problemas, como te digo, que los migrantes agarran ciertos trabajos que los europeos no quieren agarrar. Claro. Muchos migrantes también es verdad que son un factor de inseguridad pública, eso sucede. Sí, sí, Así sí, que sí. es una combinación de cosas, ¿viste? Bien. Algunas con sentido y otras sin sentido. Sí, sí, algunas por ahí da la impresión de que están incluso rayando la xenofobia, el racismo. Sí, que es algo que todavía está en Europa, ¿no? Bien. Se puede ver. Bien. Y como te digo, este tipo de nacionalismo étnico todavía se basa un poco en eso. Por eso. Bueno, como para cerrar, Diego, ¿qué tanto se vive la guerra en Europa? El ciudadano común europeo que tiene la guerra en Ucrania allí, que es Europa y no tanto. ¿Cómo lo vive? Más allá de que haya sentido los aumentos, por ejemplo, de precios en la energía o en los alimentos. Bueno, yo creo que ahora estamos en una etapa posterior de la guerra, donde de alguna manera está un poco normalizada. Bien. Pero, por ejemplo, yo estaba allí cuando estalló la guerra de Ucrania. Sí. Y fue un momento, la verdad, muy complejo porque estamos todo el día viendo en la tele a ver si iba a estallar un reactor nuclear en Ucrania y iba a llegar la adhesión a España, ¿viste? Sí, sí. Y cosas así. Ahora ya se empieza a notar con un poco de normalización, me parece, si se puede decir la palabra, ¿no? De alguna manera la gente lo está interiorizando, pero también puede ser otro factor de por qué la nueva derecha está ganando terreno, ¿no? Porque hay una parte importante de la población que no quiere seguir la guerra con Rusia ni por Ucrania, por el tema geográfico que decías vos. Y esto puede estar también impulsando votos a lo que puede ser la derecha o también la izquierda, que tiende a ser también ir en contra de lo que es el gobierno en Kiev, ¿no? Bien. Así que esto es otro factor importante. Perfecto, perfecto. Diego Galvalici, un politólogo uruguayo, especialista en política internacional. La verdad que ha sido interesantísimo poder compartir estos minutos con vos y estas visiones de Uruguay, de Argentina y del mundo. Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno, les agradezco a ustedes y que pasen bien.